Pixar solía garantizar magia en la taquilla, ahora están luchando por llenar los cines. Cada estreno era un evento cultural que recibía elogios, cariño del público y grandes ganancias. Hoy en día, sus aventuras animadas reciben críticas tibias y la mayoría de los espectadores apenas se dan cuenta cuando sale una nueva. ¿Qué salió mal? ¿Cómo el estudio, antes sinónimo de calidad, cayó tan bajo? ¿Será este el principio del fin? Revelamos por qué Pixar falla en este episodio del show de infografías. No es común tener reputación impecable en Hollywood, pero por un tiempo Pixar parecía romper esa regla. El estudio de animación surgió en los 90 y revolucionó el mundo de las caricaturas inesperadamente. Todo se debió a una pequeña cosa: la animación por computadora. Cofundado por Steve Jobs, el estudio usó tecnología avanzada para facilitar el trabajo de la animación tradicional. Sus primeros esfuerzos se centraron en cortometrajes y eran algo toscos, pero la tecnología era impresionante. Por eso, cambiaron su enfoque a los largometrajes. Y decir que fue un éxito sería quedarse corto. Toy Story debutó en 1995 y fue un éxito rotundo. La historia de un viejo vaquero de juguete, cuya posición como favorito de un niño es amenazada por un guardián espacial, fue elogiada por su animación, trama ingeniosa y personajes secundarios como los pequeños hombrecitos verdes. La animación de los personajes era algo inquietante, pero siendo el primer intento, fue impresionante y la taquilla lo demostró. La alianza entre Pixar y Disney despegó de inmediato, marcando uno de los ascensos más rápidos de la historia. Pixar comenzó a trabajar en Bichos, una aventura en miniatura tras Toy Story. Esta aventura, influenciada por los 7 Magníficos y centrada en insectos luchando contra saltamontes malvados, no tuvo el éxito de Toy Story en taquilla, pero sí fue exitosa y motivó a estudios como DreamWorks a entrar en la animación por computadora. Muchos dicen que Pixar realmente inició con Toy Story 2 en 1999. La secuela del éxito de 1995 presentó a una nueva vaquera con un pasado desgarrador. Hacer llorar al público se volvería algo común para Pixar en los años siguientes. Pero no puedes construir un imperio de animación con un solo hombre. John Lasseter, cofundador de Pixar, dirigió las primeras 3 películas y fue director creativo principal. Pero a medida que Pixar aumentaba su producción, la compañía recurriría a algunos de sus otros fundadores y a reconocidos creadores de animación. Monsters, Inc., sobre 2 monstruos amigables que recolectan energía de los gritos infantiles, fue dirigida por Pete Docter. Mientras tanto, Buscando a Nemo, sobre un pez payaso que busca a su hijo perdido, fue dirigida por Andrew Stanton. Fueron éxitos masivos, al igual que Los Increíbles, una aventura retro de ciencia ficción dirigida por Brad Bird, también director de El Gigante de Hierro, considerada por muchos la mejor película de superhéroes. Este fue el inicio de que Pixar asumiera más riesgos, pero mientras más alto subes, más dura es la caída. Aunque todas las películas de Pixar eran distribuidas por Disney durante esta época, la compañía no las poseía. Pixar era independiente y querían más libertad creativa. En 2006 lanzaron Cars de Lasseter, lo que hizo que muchos se preguntaran cómo funcionaba su mundo de autos parlantes sin personas. A pesar de las objeciones, fue un éxito y gigante del marketing. Pero su siguiente esfuerzo, Ratatouille de Brad Bird, no era el estilo de Disney. Planeaban lanzarla como su primera película independiente, lo que hizo que muchos pensaran si era el inicio del fin entre Disney y Pixar. Pero Disney tenía mucho dinero y no acepta un no. Disney compró Pixar en 2006, iniciando la era más dominante de la compañía. Ratatouille fue un gran éxito, aunque a algunos les molestara la idea de roedores en la cocina. En 2008 llegó Wamawailele de Stanton y al siguiente año, Doctor conmovió a todos con Up, una historia melancólica sobre un anciano que busca cumplir el último deseo de su esposa fallecida, volando su casa a Sudamérica. Y la década de 2010 comenzó con Lasseter regresando para Toy Story 3. Las 4 películas fueron éxitos rotundos, y las 4 ganaron el premio de la Academia a la mejor película animada, una racha sin precedentes. Las 2 más recientes incluso fueron nominadas a mejor película. Pero toda racha termina alguna vez. Hoy en día, Pixar es visto como una sombra de lo que fue, y la década de 2010 es la principal culpable. Cars 2, estrenada en 2011, puso al excéntrico camión de remolque como compañero en una extraña trama de espías. Fue el primer gran fracaso crítico del estudio, aunque recaudó mucho dinero. Valiente
Su primer intento en el género de princesas recibió críticas mixtas y mucho drama, pues Brenda Chapman, la primera directora mujer, dejó el proyecto a la mitad. El debut de Dan Scanlon en el estudio, Monsters University, fue una precuela popular sobre los orígenes de Mike y Sully. Aunque su moraleja de que a veces no puedes lograr tus sueños causó reacciones mixtas. El estudio seguía arriba, aunque había nubes de tormenta en el horizonte. El resto de la década de 2010 fue variado, con el estudio logrando su siguiente gran éxito original Intensamente. Pero ese mismo año tuvo su primer gran fracaso, Un gran dinosaurio, una historia duramente criticada sobre dinosaurios en la era moderna interactuando con los primeros humanos. La película tuvo varias reescrituras y directores antes de completarse con dificultad. 2 franquicias regresaron, Buscando a Dory fue un éxito enorme, pero Cars 3 llevó esa franquicia a un abrupto final. Pero no fue nada comparado con el drama detrás de cámaras. Por un tiempo, John Lasseter fue Pixar. Como uno de los padres fundadores y la mente creativa detrás de su franquicia más icónica, era uno de los hombres más respetados en Hollywood. Detrás de cámaras, la historia era distinta. Se sabía que tenía una personalidad dominante y que trabajar con él podía ser difícil. Pero hasta 2017 no se supo cómo trataba a sus compañeros de trabajo. Durante un ajuste de cuentas en Hollywood, surgieron historias sobre el comportamiento inapropiado, verbal y físico del jefe de Pixar en el trabajo. Al principio, la empresa hizo todo lo posible por tomar medidas sin perder su talento, pero a medida que salían más historias, quedó claro que tenía que irse. Lasseter fue despedido de Pixar en 2018, y el malestar oculto en la empresa se volvió un gran conflicto. Y a partir de ahí sería, como los icónicos parques de Disney, una montaña rusa. A finales de la década de 2010, el estudio tuvo buenas noticias gracias al éxito de Coco. El primer musical de la compañía, sobre un niño mexicano que descubre secretos familiares en el más allá, destacó por su diversidad y villano sorpresa. Al año siguiente, el estudio logró su mayor éxito nacional con Los Increíbles 2, cuando Brad Bird volvió para retomar la historia de la familia de superhéroes. Al año siguiente, el estudio estrenó Toy Story 4 para cerrar la saga, con Josh Cooley reemplazando a Lasseter. Aunque fue un gran éxito en taquilla, también generó más controversia que cualquier otra película de Pixar por su final. El futuro de Pixar era incierto, pero el mundo lo era aún más. La película Unidos de Dan Scanlon iba a ser muy personal, sobre cómo enfrentó la muerte de su padre, a quien casi no conoció. Contada desde la perspectiva de 2 hermanos elfos en un mundo moderno de monstruos y magia. Pero su estreno fue opacado por eventos del mundo real, el COVID-19, que hizo que la taquilla bajara durante semanas, terminó su exhibición después de menos de un mes y puso en duda el futuro de ir al cine. Esta también fue la época en la que debutó el servicio de streaming Disney Plus, y Pixar tomó la controvertida decisión de empezar a enviar sus películas a streaming mientras los cines estaban cerrados. Y duró mucho más de lo que cualquiera esperaba. Si preguntas a la gente cuál fue el mayor factor en la caída de Pixar, probablemente sea este. Estrenaron 3 películas directo en streaming, lo que pudo hacer que la gente dejara de verlas como imprescindibles en su estreno de fin de semana. Los 3 estrenos fueron bien recibidos. El alma melancólica, sobre un músico que lucha y termina en el más allá junto al doctor, ganó el premio de la Academia. Luca y Red fueron populares, aunque muchos se preguntaban por qué no llegaban a los cines cuando otras grandes películas sí se estrenaban. Al volver a los cines no resultó como esperaban. El estudio intentó un aterrizaje seguro con su estreno en 2022, volviendo al mundo de Toy Story de alguna forma. Lightyear fue una narración dentro del universo sobre el origen del verdadero Buzz Lightyear, en el que se basó el juguete, y trajeron al propio Capitán América, Chris Evans, para dar voz al personaje principal. El resultado fue el mayor fracaso de Pixar hasta la fecha. Fue duramente criticada por su confusa y deprimente historia de viajes en el tiempo y el extraño giro respecto al némesis de Buzz, el Emperador Sur. Fue la primera película que realmente hizo que la gente se preguntara, ¿se acabó Pixar? Y no ha sido fácil desde entonces. En 2023, su película Elemental recibió elogios por lo visual, pero fue comparada con Cars. Pero su suerte mejoró con Intensamente 2, éxito que mostró nuevas emociones entrando al panel de control mientras Riley, adolescente, enfrentaba los cambios de la pubertad y crecimiento. No solo se convirtió en la mejor película de Pixar de todos los tiempos, sino también en la película animada más exitosa en la historia del mercado estadounidense. Para lograr secuelas exitosas, primero debes tener películas exitosas.
Una gran parte del éxito de Pixar ha sido que siempre se ha visto como algo para todos. Pocas de sus películas causaron controversia, pues sus mensajes eran vistos como universales. Pero con el paso del tiempo, la gente quería más representación, y los primeros intentos de Pixar de presentar protagonistas que no fueran blancos funcionaron bien en Coco, Soul y Red. Pero sus intentos de mostrar personajes lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer plus generaron más controversia de ambos lados. Criticaron que los personajes gay en Unidos y Lightyear tuvieran tan poca presencia en pantalla. Disney eliminó la historia de un personaje trans de su primera serie Ganar o Perder, sobre un equipo de softball de secundaria, y estos problemas se unirían en una sola película. Su estreno de 2025, Helio, fue donde las preocupaciones sobre Pixar pasaron de ser una simple advertencia a una alarma de incendio total. La historia de un niño huérfano abducido por extraterrestres que finge ser embajador de la Tierra recibió críticas mixtas y fue un fracaso en taquilla, estrenándose en tercer lugar tras la segunda semana del remake de Cómo entrenar a tu dragón y una cinta de zombies para adultos. Después surgieron informes que decían que la película fue reescrita para eliminar referencias a que el protagonista fuera gay o no conforme con su género. Esto provocó la salida del director original y una actriz de doblaje. Fue un gran golpe para una división que no podía permitirse más problemas. La compañía aprendió de sus recientes dificultades y responde con más secuelas. Poco después del éxito monstruoso de Intensamente, anunciaron Toy Story 5, que se centrará en los juguetes luchando contra una tableta siniestra que ahora controla la atención de su nuevo dueño. También se anunciaron Coco 2 y Los Increíbles 3, aunque no se revelaron detalles de la trama, y supuestamente Ratatouille 2 está en las primeras etapas de desarrollo, por lo que mucha gente se preguntó, ¿se acabó la era de los originales de Pixar? El estudio anunció 2 nuevas películas originales, Los Bizarre Hoppers, de una niña que transfiere su mente a un castor robot para interactuar con criaturas constructoras de presas, y Gato, sobre un gato negro endeudado con la mafia felina italiana. El primer vistazo de esta última recibió críticas positivas por su estilo de animación único, pero nadie sabe si Pixar podrá recuperar su antiguo lugar en la cima de la animación. No solo ha disminuido su taquilla, sino que no ha ganado un Oscar a Mejor Película Animada desde Soul en 2020. Gran parte se debe a que ahora hay más competencia. Cuando Pixar debutó, era el único en el mercado de animación por computadora y básicamente solo tenía que competir con Disney, que era una alianza amistosa. Pero desde entonces, el campo de la animación ha explotado y Pixar ya no se ve tan especial. Desde que Disney adquirió Pixar, muchos opinan que películas como Zootopia y Ralph el Demoledor parecen más de Pixar que las producciones recientes del propio Pixar. Disney también tiene la mega exitosa franquicia de Frozen, por supuesto, que acapara toda la atención cada vez que sale una nueva. Y también los recién llegados a la ciudad. DreamWorks inició con animaciones tradicionales como El Príncipe de Egipto, pero alcanzó la élite gracias a Shrek, franquicia exitosa que sigue vigente 20 años después. Aunque la compañía fue criticada durante un tiempo por depender de actores de voz famosos y comedia física, generó varias franquicias exitosas, entre ellas Cómo entrenar a tu dragón, Kung Fu Panda y Los tipos malos. La compañía recibió una gran aclamación de la crítica y nominaciones al Oscar por las recientes películas El gato con botas, El último deseo y El robot salvaje. Pero otra compañía demuestra que no necesita reconocimiento para ser un éxito rotundo. Si preguntas a los niños pequeños su personaje animado favorito, probablemente solo griten banana. Esto es gracias a Iluminación Entretenimiento, productores de Mi villano favorito y Los Minions, que se ganaron una reputación por comedias disparatadas para niños pequeños. Su base de fans creció mucho más y recientemente obtuvieron la licencia de Super Mario Bros. Franquicia, y la primera película de la nueva serie fue su mayor éxito. No solo los rivales clásicos vencen a Pixar, también los nuevos. Sony Pictures Animation, antes vista como secundaria en la animación, se posicionó entre los grandes con las películas del Spider-Verso, llevando Spider-Man a una aventura multiversal con cientos de estrellas invitadas. Tienen una sólida alianza con Netflix y lograron éxito con el musical Cazadores de Demonios K-Pop, ambientado en Corea del Sur. Huntrix, el grupo femenino cazador de monstruos, es la mayor revelación animada reciente, algo que Pixar solo puede soñar actualmente. Pero Pixar no solo enfrenta problemas en taquilla,
también pierde brillo ante los críticos. El 2024 no fue un mal año para Pixar. Intensamente. 2 fue un gran éxito y buscaban otro Oscar. Pero en el camino, El robot salvaje sorprendió y fue visto como contendiente, pero ambos perdieron ante Flow, una película muda post-apocalíptica, letona protagonizada por un gato negro solitario. Este fue uno de los mayores giros inesperados en la historia de la animación, y hizo que la gente pensara que los mayores fanáticos de Pixar podrían considerarlos acabados. Cuando Pixar empezó, era el novato ingenioso, pero ahora algunos lo ven anticuado y sin novedades frente a la animación independiente. ¿Pero cómo pueden recuperar su chispa? Pixar sigue siendo una potencia en cuanto a reconocimiento público, pero nunca ha alcanzado el nivel de sus socios en Disney, y eso se nota en su presencia en los parques temáticos. Esto suele ser el estándar de oro para saber en qué propiedades Disney está invirtiendo fuertemente en este momento. Las franquicias más lucrativas de Pixar, Toy Story y Cars, tienen una presencia significativa en los parques, con áreas independientes propias. Monsters Incorporated llegará pronto a Disney World, junto a Buscando a Nemo, Los Increíbles, Ratatouille y Coco, que ya tienen pequeñas atracciones temáticas. Sin embargo, esto representa solo una parte menor de la producción del estudio, pues películas como Wall-E e Intensamente casi no tienen presencia en los parques temáticos. Pero si le preguntas a algunas personas, eso es algo bueno. Pixar ha evitado explotar sus franquicias fuera de las películas principales. Solo han tenido algunos spin-offs, la caricatura Buzz Lightyear, del Comando Estelar y las películas de Cars y aviones. Las produjeron Walt Disney Television Animation y Disney Toons Studios, no Pixar, y hoy están casi olvidadas. Intentaron de nuevo en Disney Plus con Monstruos al Trabajo, la primera secuela tras Monstruos, Sociedad Anónima, y tuvieron más éxito, pero siguen enfocados en estrenos en cines. Los fanáticos esperan que las próximas secuelas y originales les ayuden a recuperar su ritmo. Algunos se preguntan si es tiempo de cambiar. Tras el despido de Lasseter, Pete Docter se convirtió en director creativo. Como él lideró grandes éxitos de Pixar, las expectativas eran altas y la caída fue inesperada. Aunque algunas personas han preguntado si es momento de traer de vuelta a Lasseter, él es considerado una responsabilidad demasiado grande. Su intento de regreso en Skydance Animation no ha recibido buenas críticas por sus películas debut Lock y Spellbound. También su historial en Pixar no era impecable. Él dirigió las 3 películas de Cars, así que el problema podría estar más arriba. El regreso de Bob Iger como jefe de Disney, en lugar de Bob Chapek, fue celebrado. Iger, uno de los líderes más longevos de Disney, impulsó las exitosas franquicias de Marvel y Star Wars. Sin embargo, cada vez más personas lo acusaban de ser demasiado reacio al riesgo y de depender demasiado de las secuelas y la nostalgia. Su contrato terminará pronto por tercera vez, y probablemente él elija a su sucesor. Muchas personas esperan que sea alguien del sector de animación, en lugar de un tipo de finanzas como Chapin, pero a veces cuando pierdes a personas es difícil recuperarlas. La nostalgia es la herramienta más poderosa en el cine actual. Disney ha apostado mucho por los remakes de acción real, y muchos fans de Pixar temen que anuncien uno de Toy Story. Pero hay un método en la locura de Disney: recordarles a las personas que vieron las películas de niños cuánto las amaban y lograr que lleven a sus propios hijos al cine. Y Pixar solía destacar en esto, especialmente por la forma en que sus películas a menudo crecían junto con la audiencia. Toy Story mostró a sus personajes humanos envejecer casi en tiempo real, llevando a Andy de niño a universitario. Intensamente tuvo un salto temporal menor, pero muchos fans de la edad de Riley, al estrenarse la primera película, se identificaron con sus problemas adolescentes. Pero esa fuente podría agotarse. Varias películas de Pixar no son aptas para secuelas. Varias tienen actores principales que ya fallecieron, como el querido Ed Asner de Up, y algunos saltos en el tiempo no siempre funcionan. El chef rata de Ratatouille probablemente solo tenía 1 o 2 años más para hacer su magia antes de irse a ese gran bote de basura en el cielo. La compañía debe crear nuevas franquicias para generar nostalgia en otra generación. Es más fácil decirlo que hacerlo. Ir al cine nunca ha costado tanto, sobre todo para familias con varios niños que quieren golosinas, así que la gente exige más para decidir qué ver. Nunca ha habido tanta competencia por el talento como ahora. Los guionistas de animación ahora pueden elegir dónde presentar su trabajo y también seguir su propio camino. Las animaciones más populares hoy, como el circo digital, iniciaron como proyectos independientes en YouTube.
Tras conocer el drama detrás de cámaras en proyectos como Helio, hacerlo por tu cuenta puede parecer más atractivo que presentarlo a Disney, especialmente con el apoyo del financiamiento colectivo. Y eso ha dejado a Pixar enfrentando aguas cada vez más inciertas. El estudio detrás de Toy Story no va a ninguna parte. Es una de las marcas más fuertes de Disney. Una buena secuela puede financiar 5 nuevas películas. La competencia aumenta y el futuro creativo es incierto. La nueva generación quizá no se interese en lo que produce el estudio. Pixar comenzó como la compañía que revolucionó la animación, pero ahora podría enfrentar un destino humillante al convertirse en solo otro estudio más entre la multitud. Y si crees que los problemas de Pixar son graves, espera a escuchar lo que ha pasado en el lugar más feliz del mundo. Mira desastres ocurridos en Walt Disney World o haz clic en este video.